Bien. Bienvenidos. Soy la doctora Estela Batallés. Soy médica especialista en diagnóstico por imágenes y medicina nuclear. Dirijo el Departamento de Medicina Nuclear Molecular del Diagnóstico Médico Oroño y el Departamento de Diagnóstico por Imágenes del Instituto Cardiovascular de Rosario en Argentina. También tengo a cargo la dirección de la Escuela de Posgrado de Diagnóstico por Imágenes de la Fundación Dr. J.R. Villavicencio en la misma ciudad. Bienvenidos. Soy la doctora Estela Batallés. Soy médica especialista en diagnóstico por imágenes y medicina nuclear. Dirijo el Departamento de Medicina Nuclear Molecular de Diagnóstico Médico Oroño y el Departamento de Diagnóstico por Imágenes del Instituto Cardiovascular de Rosario en Argentina. También tengo a cargo la dirección de la Escuela de Posgrado de Diagnóstico por Imágenes de la Fundación Dr. J.R. Villavicencio en la misma ciudad. En las mujeres, el tracto reproductivo tiene una alta frecuencia de cáncer. Del total de muertes estimadas en Estados Unidos, el 10,5% corresponden a neoplasias ginecológicas, siendo el cáncer cérvico-uterino el más común y estando asociado a una población joven de mujeres entre 35 y 54 años. Los cánceres de vulva, vagina y trompa de falopio son los menos frecuentes. Todos los cánceres ginecológicos son potencialmente curables, tratados precozmente, con altas tasas, como cercanas al 80% de curación si está confinado al sitio primario. La elección de la terapia, incluyendo cirugía, radioterapia y quimioterapia, va a depender principalmente de la etapa en la que se ha diagnosticado. La enfermedad recurrente se asocia a mal pronóstico y a alta mortalidad en pocos años. En las próximas diapositivas vamos a repasar cuál es la utilidad, cuál es el rol del PET-CT en la patología gineco-oncológica. Hola. ¿Pero qué es el PET, la tomografía por emisión de positrones? Es un método para captar imágenes del metabolismo de la glucosa en un órgano. Debido a que las células tumorales son más activas metabólicamente que las normales, se puede aprovechar el incremento en la absorción de glucosa para distinguir tumores de tejidos normales o necróticos. Decimos que la tomografía por emisión de positrones es una técnica no invasiva que utiliza isótopos radioactivos emisores de positrones para generar imágenes tomográficas del organismo. Como tal, es una técnica de imagen molecular. Como técnica entonces de imagen molecular, como imagen fisiológica en realidad, nos permite visualizar y caracterizar funciones biológicas corporales en vivo, aportar información sobre los procesos bioquímicos y metabólicos corporales, fundamentalmente el metabolismo de la glucosa, visualizar la función celular normal y anormal, y constituye la primera imagen médica que muestra las causas biológicas del funcionamiento normal de los órganos y su falla en los procesos patológicos. ¿Y en qué se diferencia esta técnica de imagen molecular en las imágenes convencionales o morfológicas? En que identifica el origen de la enfermedad, es decir, no se basa en signos y síntomas, sino se basa en el cambio bioquímico previo a la manifestación clínica de los procesos patológicos, busca alteraciones moleculares iniciales y aporta información sobre los procesos bioquímicos corporales. ¿Y cuál es la buena noticia en el PET? Y la buena noticia es que permite en un solo rastreo, en una sola evaluación de cuerpo entero, poder tener una idea acabada de lo que está ocurriendo en un órgano en especial regionalmente, es decir, si hay compromiso regional más allá del órgano primario afectado, y además también podemos conocer si hay metástasis a distancia, de manera que podemos dar una mirada completa dentro del cuerpo sin alterar la función y por supuesto sin tener que intervenir de cabeza a pies al paciente. Vamos a repasar brevemente cuál es la base física del método del PET. La tomografía por emisión de positrones es una técnica que permite medir y visualizar la concentración de emisores de positrones en un ser vivo mediante detectores externos. Los radioisótopos ricos en protones reducen el exceso de carga capturando un electrón de la órbita, un proceso que se llama captura electrónica, o bien emitiendo un positrón. Este proceso se denomina desintegración beta positivo. Este positrón es la antipartícula correspondiente al electrón.
por lo que posee la misma masa, la misma carga eléctrica, pero signo contrario. El positrón, por supuesto, tiene carga signo positivo. El positrón es una partícula inestable, entonces al ser capturado por un electrón en el mismo medio, ambos se aniquilan, transformando toda su masa en energía. La que se emite, esa energía se emite en forma de rayos gamma. El resultado de esa aniquilación serán dos fotones que se emiten en la misma dirección pero con sentidos opuestos, de 511 kiloelectronvoltios cada uno. Estos dos fotones emitidos simultáneamente se pueden detectar por dos detectores externos que están enfrentados y conectados por un circuito de coincidencia. Entonces, al producirse una coincidencia entre dos detectores opuestos, se puede localizar el lugar de la emisión del fotón en una línea que une a los dos detectores. Esta línea se denomina línea de respuesta. Entonces, este fenómeno de aniquilación es captado por estos detectores externos y es transformado por un artilugio de la computación en una imagen, en un mapa de distribución de ese radioisótopo, de ese radiofármaco emisor de positrón en todo el cuerpo. El isótopo más ampliamente utilizado en PET es el flúor 18. Si ustedes se fijan en la tabla, el flúor 18, con el cual formamos la flúor desoxiglucosa, tiene una vida media corta de 110 minutos. Principalmente se usa en oncología y también tiene aplicaciones en neurología y en cardiología. Existen otros isótopos emisores de positrones como el carbono 11, como el oxígeno 15 y el nitrógeno 13. Noten que la vida media de estos isótopos es aún menor, 20 minutos para el carbono, 20 minutos para el oxígeno y 10 minutos para el nitrógeno. Todos estos isótopos emisores de positrones surgen de ciclotrones. Los ciclotrones son unos aparatos aceleradores de partículas y es necesario que estos aceleradores de partículas, en el caso de los isótopos que tienen una vida media muy cortita, como el carbono, el oxígeno y el nitrógeno, estén cerca del paciente una vez producido para inyectarlos inmediatamente. Por fortuna, el flúor 18, al tener una vida media de 110 minutos, nos da un poco más de chance de poder trasladar el isótopo desde el ciclotrón en donde se produce hasta los centros asistenciales donde están los pacientes esperando el material radioactivo para ser inyectado. Ampliamente entonces utilizado el flúor 18 en oncología. El carbono 11 lo estamos utilizando actualmente en el cáncer de próstata y bueno, esperamos el desarrollo de nuevos radiofármacos específicos para determinados tumores, pero el flúor 18 es el radiofármaco o el isótopo y el radiofármaco es la 18-FDG más ampliamente utilizado en nuestro medio. Si hablamos de la tomografía por emisión de positrones con 18-FDG, tenemos que considerar que es un método para captar imágenes del metabolismo de la glucosa en un órgano o tejido. Debido a que las células tumorales son más activas metabólicamente que las normales, se puede aprovechar un incremento en la absorción de glucosa para distinguir tumores de tejidos normales o de necróticos. Es por eso que, basándonos en el concepto que la 18-FDG es un análogo de la glucosa que sigue la misma vía que la glucosa endógena, vamos a ver captación fisiológica en los estudios de PET realizado con 18-FDG. Por eso vamos a ver un gran consumo por parte del corazón, del cerebro, de los músculos, del colon, que incluso esa captación en colon puede a veces no ser homogénea o puede ser por focos, y también captación en el hígado. Y además, como se elimina por vía urinaria, vamos a ver material radioactivo en riñones, muchas veces en uréteres y también en vejiga. Tras la administración endovenosa de la FDG, la captación celular se realiza mediante un sistema de transporte específico que depende de la insulina y los propios de la membrana celular, conocidos como los transportadores de glucosa o GLUT, que hay diferentes tipos, GLUT1 y GLUT2. Se sabe que la célula neoplásica tiene mayor expresión de receptores GLUT1 y 2. Una vez dentro de la célula, la FDG inicia la vía glicolítica mediante la fosforilación por la enzima hexoquinasa en el carbono 6,
dando lugar a la FDG 6-fosfato. La desfosforilación del compuesto fosforilado es muy lenta con respecto al proceso directo, por lo que el resultado es la acumulación del precursor fosforilado. El siguiente paso es la isomerización por acción de la enzima fosfoglucosa isomerasa para formar la fructosa 6-fosfato. La intervención del grupo hidroxilo en el carbono 2 es primordial para que pueda llevarse a cabo la isomerización. Por lo tanto, la 2-FDG 6-fosfato no es un sustrato adecuado para la fosfoglucosa isomerasa, entonces sufre atrapamiento metabólico por no poder ser metabolizada. Esto también se explica por la presencia del átomo de flúor que impide su isomerización a fructosa 6-fosfato, por lo que la FDG no participa ni en la glucólisis ni en la síntesis del glucógeno. La retención de FDG 6-fosfato es proporcional al consumo tisular cerebral de glucosa. Y la FDG no metabolizada se elimina por filtración glomerular. Cuando la función renal es normal, el 16% de la dosis administrada es eliminada por orina tras 60 minutos de la administración y el 50% es eliminado a los 135 minutos. El SV es un índice semicuantitativo que permite obtener información del consumo de glucosa de los diferentes tejidos o de las lesiones específicas y así de esta manera, al obtener un valor numérico, poder tratar de diferenciar o de discernir entre las lesiones benignas de las malignas. Además, en un mismo estudio puede ser un parámetro, es en realidad un parámetro fundamental de comparación cuando tenemos un PET basal y hacemos los controles sucesivos posteriores a los tratamientos instaurados, es un índice numérico, es un valor numérico que nos permite tomar de base cuál es la actividad metabólica de una lesión determinada y poder determinar respuesta a lo largo del tiempo, respuesta al tratamiento instaurado. El grado de captación de las lesiones, determinado de esta forma semicuantitativa, informa el grado de diferenciación de la lesión, porque existe una relación directa entre la captación de FDG por el tumor y la malignidad de la lesión. Es por eso que se ha establecido un punto de corte del SV de normalidad de 2.5, porque se considera que todos los tejidos tienen un consumo, entre comillas, fisiológico, sí, de la glucosa. Es por eso que cuanto más alto es el SV, más probabilidades hay de que la lesión sea maligna y menos diferenciada. El valor de captación entonces del SV refleja la actividad detectada en una lesión expresada en función de la dosis inyectada y del peso del paciente. Pero el cálculo del SV está influenciado por muchos factores. Por ejemplo, la distribución de la 18-FDG a lo largo del organismo no es homogénea y hay lugares en donde la captación va a ser un poco mayor, como el tejido muscular con respecto al graso, por ejemplo. De manera que tenemos que tomar el valor del SV como un dato orientador y no ser categóricos al obtener ese número con el punto de corte de 2.5. Pero sin duda la mejor práctica la constituye la fusión de las imágenes de PET con las de tomografía computada multislice. Esta combinación de un tomógrafo PET con un tomógrafo computado multislice físicamente unidos ambos en un solo aparato híbrido permite que ambos tipos de rastreo se realicen durante un periodo único de adquisición. Con esta combinación, los estudios se adquieren de manera secuencial con una diferencia de tiempo mínima entre ellos. Esto permite, por un lado, la superposición simple de imágenes provenientes de ambas modalidades, pero por otro lado también permite la corrección exacta de la atenuación de las imágenes PET mediante las imágenes de TC. Además, con la fusión de las imágenes de PET con tomografía computada multislice, aumentamos muchísimo la especificidad del método y disminuimos significativamente los falsos positivos del método porque nos permite localizar con exactitud los focos hipermetabólicos y saber exactamente dónde asientan. Vamos a hablar ahora del PET-CT con 18-FDG que realizamos a los pacientes que ya recibieron un tratamiento, ya sea quirúrgico, de quimioterapia o de radioterapia. Hay tiempos que debemos esperar antes de hacer el PET-CT debido a que pueden ocurrir falsos positivos por cambios inflamatorios
post-tratamiento. Recordemos que el sustrato de este método se basa en el consumo de glucosa de las células y las células inflamatorias también presentan consumo de glucosa. Entonces, debemos respetar ciertos tiempos antes de realizar el PET-CT en el control del tratamiento para precisamente evitar estos falsos positivos. Si la paciente o los pacientes en general se someten a una cirugía, es conveniente no realizar el PET antes de las 4 semanas posteriores a la cirugía. Si los pacientes reciben tratamiento de radioterapia, es conveniente realizar el PET recién al tercer mes de finalizado el tratamiento de radioterapia. Y si el paciente recibe tratamiento con quimioterapia, puede ocurrir dos situaciones. Si no hay un estudio, un PET-CT basal previo, no es conveniente hacer el PET antes de los 3 meses de finalizado el tratamiento de quimioterapia. Y si en cambio hay un PET basal, puede hacerse un PET al 7º día de finalizado el primer ciclo de quimioterapia o al mes de finalizado el tratamiento completo de quimioterapia. El cáncer de ovario es la 6ª causa más común de neoplasia y la 5ª de muerte por cáncer en mujeres. De los tumores ováricos malignos, la gran mayoría es de tipo epitelial, un 80%, siendo el más frecuente el seroso. Y en realidad corresponde al más difícil de controlar de los cánceres ginecológicos, ya que frecuentemente se detecta en etapas tardías. El 70% de las pacientes se encuentra diseminada y asintomática al momento del diagnóstico. La estadificación se realiza en base al esquema de clasificación FIGO y tiene en cuenta compromiso ovárico, extensión a pelvis, compromiso extrapélvico o compromiso a distancia. La sobrevida a los 5 años es de aproximadamente 70% para pacientes en etapa 1 y solamente del 4% para la etapa 4. En el seguimiento, la reexploración quirúrgica second look se utiliza para determinar la necesidad de mayor terapia en aquellas que aparecen libres de enfermedad o sin enfermedad clínicamente evidente. Este tumor se disemina tempranamente por exfoliación celular y por siembra peritoneal, con implantes peritoneales incluso antes de afectar a los ganglios linfáticos. El tratamiento aceptado es la cirugía, seguida de quimioterapia, pero la recaída es muy frecuente. La estadificación oncológica varía según el tumor esté delimitado al ovario, se extienda a la pelvis, al peritoneo y ganglios linfáticos pelvianos y retroperitoneales o haya metástasis a distancia. La exploración quirúrgica permanece como el estándar de referencia para la estadificación inicial del cáncer de ovario y se realiza durante la resección del tumor primario. Es necesario aclarar en este punto que el PET-CT con 18F-G no se utiliza para caracterizar masas anexiales, es decir, no se utiliza en el diagnóstico inicial del cáncer de ovario. No podemos diferenciar una masa anexial benigna de una maligna con PET-CT. En este sentido, lo que seguimos empleando es la ecografía transvaginal con Doppler, y en los casos dudosos en que esta metodología no pueda resolverlos, se indicaría una resonancia magnética. Una vez realizado el diagnóstico de cáncer de ovario, es necesario estadificar preoperatoriamente a la paciente. Y en este sentido, a pesar de que la tomografía computada y la resonancia magnética son dos métodos que se han utilizado mucho, hay cada vez más evidencia científica de la utilidad del PET-CT en la estadificación preoperatoria. Dijimos que el tratamiento estándar es la cirugía seguido de quimioterapia. En la actualidad se está empleando cada vez más frecuentemente el PET-CT para diferenciar a las pacientes que responden a la quimioterapia de aquellas que no responden luego de un determinado esquema de tratamiento quimioterápico. También mencionamos que se utiliza una segunda cirugía, un second look, teniendo en cuenta que es una enfermedad con alta tasa de recurrencia. En particular recurre en forma de carcinomatosis peritoneal. Y el PET-CT es de utilidad en este sentido porque la carcinomatosis peritoneal muchas veces puede pasar desapercibida en los estudios tomográficos convencionales o en la tomografía computada multislice. El único inconveniente que presenta el PET-CT para la carcinomatosis peritoneal es que aquellas lesiones microscópicas no podrán ser puestas en evidencia, es decir, aquellas lesiones que midan menos de 6 o 7 milímetros. En especial, el PET-CT se utiliza entonces
para evaluar recurrencia en una paciente que ya ha sido operada, ya ha sido tratada y ha recibido quimioterapia por su cáncer de ovario, especialmente cuando hay aumento del marcador tumoral del CA-125. ¿Dónde tenemos que ir a buscar las metástasis? Fundamentalmente, peritoneo, también en ganglios linfáticos, y también puede haber metástasis a órganos distantes por vía hematógena. Los sitios más comunes de implantación de las metástasis son la pelvis, el hemidiafragma derecho, el hígado, la corredera paracólica derecha, el intestino delgado y el epiplom. ¿Y cómo y dónde vamos a ver esos implantes peritoneales? Bueno, los vamos a ver como masas nodulares a nivel de tejidos blandos que incluso pueden llegar a unirse para formar verdaderas placas que recubren las vísceras. Van a reforzar con el medio de contraste, con el yodo endovenoso, van a tener actividad metabólica en el PET, pueden presentar calcificaciones, algunos pueden llegar a ser hipointensos en la resonancia magnética, y puede ocurrir que haya engrosamiento del diafragma, del mesenterio y del epiplom. Y estos nódulos o estas placas pueden recubrir la superficie del hígado y del vaso. Si ocurre en el intestino, puede ser causa de obstrucción, que es la causa más común de morbilidad secundaria a cáncer de ovario. Y también puede ocurrir rodeando al colon sigmoides y al recto, a los tejidos perirrectales, a la vejiga y al fondo de saco de Douglas. En esta diapositiva vemos un ejemplo de una paciente de 61 años que fue tratada por un carcinoma seroso moderadamente diferenciado y que en el control evolutivo presenta un aumento del marcador tumoral. En la primera imagen, que es el corte axial, la vista axial de la tomografía computada multislice, vemos la flecha amarilla que demuestra un área nodular rodeando a la pared, en íntimo contacto con la pared del colon sigmoides. Dicha área nodular presentó actividad metabólica, como lo vemos en la segunda imagen de la fusión del PET-CT, pero además apareció una segunda lesión no vista en la tomografía, no sospechada en la tomografía. En la misma paciente que en la anterior diapositiva, observamos además otro foco hipermetabólico en el abdomen medio en relación a la pared del colon transverso que en la imagen tomográfica pasa desapercibida y se pone en evidencia en la segunda parte de la imagen, que es la del PET. Flecha amarilla en la tomografía computada y flecha negra en la imagen de PET. En este ejemplo también se pone en evidencia una lesión nodular asociada a la pared del colon descendente, visible en la imagen en el corte axial de la tomografía multislice, que es la segunda parte de la imagen que vemos en la diapositiva, señalizada con una flecha amarilla. Esa imagen nodular en la tomografía, que era bastante evidente, presentó intensa actividad metabólica, como lo vemos en la primera parte de la foto, también señalizada con una flecha amarilla, y correspondió a un implante peritoneal en una paciente de 54 años de edad con antecedente de cirugía y posterior quimioterapia por carcinoma seroso de ovario. En este ejemplo vemos el caso de una paciente de 58 años de edad que fue operada y tratada con quimioterapia en los 2 años previos. En el seguimiento aparece con una curva ascendente del marcador tumoral del CA-125, se le indica un PET-CT. Lo que descubre el PET-CT es una lesión nodular sólida ubicada por delante de la crura derecha con actividad metabólica, lo cual se interpretó como una adenopatía metabólicamente activa, indicadora de actividad de enfermedad oncológica. Vemos las imágenes, la primera, la ampliada del corte tomográfico con la flecha amarilla que destaca la lesión nodular, y el siguiente grupo de imágenes son las vistas axial en la primera fila y coronal en la segunda fila de la CT, de la fusión del PET-CT y de las imágenes de PET solas
del estudio. En esta diapositiva vemos otro ejemplo de implantes peritoneales. Noten la primera imagen en la vista axial de la tomografía computada multislice, en donde puede visualizarse una pequeña imagen sólida en territorio ilíaco primitivo derecho, la cual tiene actividad metabólica, que esa es evidente en la tomografía computada, pero hay una segunda lesión, un foco hipermetabólico, metabólicamente activo, que se ve en la fusión del PET con la tomografía, que pasa inadvertido precisamente en la tomografía computada. Ese foco está adyacente a la pared del intestino, a nivel de la línea media paramediana izquierda, de la línea paramediana izquierda abdominal, en la región periumbilical. Es notable, como pone en evidencia, este foco hipermetabólico que puede pasar desapercibido, que de hecho pasa desapercibido en la imagen tomográfica. Con respecto al cáncer de cérvix, sabemos que ha disminuido mucho su incidencia con la aplicación de sistemas de detección precoz, pero aún así todavía se diagnostican cánceres de cérvix en estadios avanzados. La estirpe celular más frecuente es la escamosa, cuyo comportamiento es la invasión local a parametrios, a vagina, a útero y a ligamentos uterinos. Seguidamente, por vía linfática, va a la región inguinal y a la región paraórtica en los estadios más avanzados. La otra estirpe tumoral de menor frecuencia es el adenocarcinoma. Este tiene mayor riesgo de extenderse por vía hematógena. Tanto uno como otro, tanto una estirpe celular como la otra, captan con avidez el FDG, lo que permite su estudio mediante PET. El PET con 18 FDG ha demostrado su utilidad tanto en la estadificación inicial como en el diagnóstico de recurrencia en pacientes con carcinoma de cuello uterino, con sensibilidad y especificidad superior a la TC y a la resonancia magnética. El PET-CT mejora la localización anatómica y ayuda a determinar el origen de focos dudosos. Además tiene un papel importante en la evaluación de los ganglios pélvicos y paraórticos. La TC y la resonancia han sido siempre los métodos más empleados para ese fin. Y como ocurre en otras patologías, ganglios pequeños conteniendo tumor y ganglios grandes no comprometidos son incorrectamente clasificados por los métodos anatómicos de imágenes y disminuyen su exactitud. En el estadiaje del cáncer de cuello uterino, entonces el PET con 18 FDG es un complemento muy valioso de los métodos de imagen convencionales como la tomografía computada. Aunque la resonancia es el método preferido para la evaluación de la extensión local, el PET es superior para la evaluación de la afectación ganglionar. Con respecto a la respuesta al tratamiento, la combinación de radioterapia y quimioterapia ha mejorado la respuesta al tratamiento en estos cánceres, lográndose más de un 80% de respuesta completa. Pero, sin embargo, no existe un acuerdo sobre la mejoría de la supervivencia. Las imágenes del PET se pueden emplear para determinar la actividad tumoral. Es posible observar respuesta metabólica del tumor en las diferentes fases del tratamiento, especialmente en la quimioterapia, y puede verificarse el grado de actividad al finalizar los ciclos terapéuticos. Con respecto a la restadificación, el PET con FDG ha mostrado utilidad en la detección de enfermedad recurrente, así como en la restadificación de la enfermedad persistente o recurrente. Los hallazgos más frecuentes que se observan son la recidiva pélvica y las adenopatías paraórticas. El PET con 18 FDG permite detectar recidiva en lesiones pequeñas, menores de 1 centímetro, pero no menores a 6 milímetros, y en el área retrovesical, que esta área frecuentemente está alterada después del tratamiento con radioterapia. El PET-CT ha demostrado ser útil en la diferenciación entre la actividad tumoral en el cérvix, de la actividad intestinal fisiológica adyacente y en la correcta localización de las metástasis retroperitoneales y su separación de la eliminación fisiológica ureteral. Otra ventaja que tiene el PET-CT con 18 FDG es la capacidad, como ya mencionamos y es bien sabido, es la capacidad de adquirir una imagen de cuerpo entero en un solo examen.
cerca del 70% de las recidivas del carcinoma cervical son a distancia o una combinación de metástasis locales y a distancia. Por su parte, la mayoría de las metástasis a distancia son diagnosticadas en etapas tardías de la enfermedad, con la aparición de síntomas como tos, hemoptisis y dolor. En esta diapositiva estamos viendo dos ejemplos de cánceres cervicales. En la primera fila vemos la tomografía, el PET y la fusión PET-CT, demostrando una gran masa pelviana por detrás y debajo del útero, que muestra un refuerzo heterogéneo al contraste iodado endovenoso y demuestra precisamente actividad metabólica intensa. La cabeza de flecha está demostrando actividad metabólica en la pared lateral derecha del útero, pero eso en realidad corresponde a volumen parcial de vejiga. En la segunda fila también vemos la tomografía, el PET y la fusión PET-CT en otro ejemplo, donde podemos ver también una masa cervical importante por detrás y por debajo del útero, metabólicamente activa. En este otro ejemplo estamos viendo también una vista axial de la tomografía, el PET y de la fusión del PET-CT en una paciente que había sido operada 2 años antes de este estudio por un cáncer cervical, y en los estudios de control aparece una imagen sospechosa, no muy claramente discernible en la tomografía computada, en la pared lateral derecha del recto. Entonces, lo que está mostrando la flecha blanca es esa imagen que se ve focal, de límites parcialmente netos, con un leve refuerzo periférico, pequeña, que gracias a la inyección de la 18-FDG y de la realización del PET-CT podemos evidenciar que se trata de una lesión metabólicamente activa. En este caso, la paciente estaba presentando una recurrencia de su cáncer de cervix. En este nuevo ejemplo también estamos viendo una secuencia de imágenes de tomografía de PET y de fusión PET-CT, una vista axial a nivel pelviano, en una paciente que había sido sometida a una histerectomía con posterior resección ganglionar. En este caso podemos ver que la tomografía, si uno no contara con el método, con la fusión, con el aviso que nos da el PET y la fusión con la TC, de esa imagen focal que vemos allí entre los vasos ilíacos izquierdos y el músculo psoas, realmente pasaría desapercibida en la tomografía esta lesión. Así que este es el verdadero aporte del PET. Fíjense que son lesiones pequeñas, ganglios pequeños, de alrededor de 6 o 7 milímetros, que pueden ser puestos en evidencia tal como si fuese un marcador biológico gracias a la realización del PET-CT. Por supuesto que se trató de una recurrencia del cáncer de cervix en los ganglios, en un ganglio linfático ilíaco izquierdo. En esta diapositiva van a poder apreciar el verdadero valor que tiene el PET-CT en la evaluación de la respuesta al tratamiento radiante. Esta era una paciente que fue diagnosticada o fue establecida como estadio 3A. Fíjense el tamaño de la masa cervical, importante, en la primera fila de estos dos grupos de imágenes. En la primera fila vemos la tomografía, vista axial, el PET y la fusión PET-CT en la región pelviana, donde precisamente lo que decíamos, vemos esa gran masa tan intensamente captante, tan metabólicamente activa. Y después, en la fila de abajo, también vemos la tomografía, el PET y el PET-CT de la misma paciente, una vez terminado el tratamiento radiante. Fíjense que obviamente alteración de los tejidos en la región hay, pero no hay nada de actividad metabólica. Y esto demuestra respuesta favorable al tratamiento radiante y presencia de tejido oncológicamente inactivo. En este caso estamos viendo un ejemplo de un estudio, un PET-CT que se realizó en una paciente de 67 años con antecedente de adenocarcinoma invasor moderado del canal endocervical, que fue tratado quirúrgicamente. En las imágenes inferiores vemos la vista axial de la tomografía y el PET-CT, donde se evidencia
en el sitio de la loge quirúrgica, en la hemipelvis menor izquierda, una densidad parenquimatosa irregular de alrededor de 10 milímetros, que tiene muy baja actividad metabólica, con un SV máximo menor a 3. En este caso se interpreta debido a la imagen morfológica y a la mínima actividad metabólica como un cambio inflamatorio postquirúrgico. En la misma paciente podemos ver en las imágenes superiores, la vista axial del ATC y del PET-CT, una lesión focal hipodensa sin refuerzo al contraste iodado endovenoso en el lóbulo derecho hepático, que la misma no mostró actividad metabólica, por lo cual con eso evidenciamos que no tiene relación con la enfermedad de base de la paciente. Otra utilidad muy clara del PET-CT en el seguimiento de las pacientes tratadas por un cáncer de cervix es la demostración de lesiones a distancia, cuando ya la enfermedad es diseminada, cuando ya ha escapado de la pelvis. Podemos ver, como por ejemplo en este caso, una paciente de 36 años que presentaba múltiples lesiones sólidas metabólicamente activas en mediastino. Ustedes pueden ver en la primera fila, la primera imagen más grande es el volumen rendering del PET, y las filas de imágenes que están a la derecha son CT y fusión PET-CT, la primera fila a nivel de la región tóraco-mediastinal y la segunda fila a nivel del abdomen. En la primera fila podemos ver los focos múltiples de lesiones sólidas metabólicamente activas en mediastino, adenopatías positivas para enfermedad oncológica, y lo notorio también es la presencia de múltiples imágenes focales metabólicamente activas con intensa actividad metabólica en vaso. En la imagen tomográfica puede visualizarse una tenue alteración de la densidad de dicho órgano, pero es evidente como pone de manifiesto la 18-FDG, la presencia de estas múltiples lesiones metastásicas. Tenemos que tener en cuenta que podemos encontrar en los estudios de PET-CT con 18-FDG falsos positivos. Algunos de estos falsos positivos tienen que ver con entidades nosológicas, y otros falsos positivos tienen que ver con momentos fisiológicos del ciclo menstrual. Por ejemplo, podemos encontrar falsos positivos en los tejidos que no son malignos, pero que tienen inflamación o infección crónica. Podemos encontrar actividad metabólica en tejido de granulación, en el proceso de cicatrización posterior a una cirugía o a radioterapia. Y también podemos encontrar actividad metabólica en tumores benignos, como los leiomiomas, también en fibroadenomas, en la hiperplasia ductal y en el tumor filodes. Con respecto a la captación ovárica y endometrial de FDG en determinados momentos de la vida de una mujer y del ciclo menstrual de una mujer, tenemos que considerar lo siguiente. El endometrio tiene picos de actividad cíclica en la ovulación y en la menstruación, en la premenopausia, y entonces en esos momentos en las mujeres premenopáusicas puede haber captación, actividad metabólica en la cavidad endometrial de tipo fisiológica. Ahora, si esa captación en el endometrio ocurre en una paciente posmenopáusica, la captación es patológica. Con respecto a los ovarios ocurre más o menos lo mismo. Si la paciente está en una etapa previa a la menopausia, las captaciones en los ovarios pueden ser funcionales, pero si las captaciones en los ovarios ocurren en pacientes posmenopáusicas, las captaciones en general se asocian a tumores. En este ejemplo podemos observar un área focal hipermetabólica de concentración del material radioactivo en el útero, en la región paramediana izquierda, marcado con flechas amarillas. La primera imagen es la de la tomografía, vista axial, y la segunda la de la fusión de PET-CT, vista axial, donde estamos mostrando precisamente la actividad metabólica que puede presentar un fibroma. Las imágenes inferiores corresponden a la tomografía computada y a la fusión del PET-CT en vistas coronales. Las imágenes de la derecha corresponden a una vista axial, la de la primera fila,
y coronal, la de la segunda fila, del PET, donde la flecha roja demuestra precisamente la captación del fibroma. Y la imagen que está más hacia la derecha es el volumen rendering del PET, es decir, es la imagen en 3D del PET. Fíjense en este ejemplo, la primera es una imagen de tomografía computada, vista axial, y la segunda es una imagen de PET, vista axial, al mismo nivel. Están ambas demostrando con flechas amarillas captación fisiológica de la cavidad endometrial y actividad metabólica fisiológica en el ovario izquierdo. Esto en paciente premenopáusica. Debemos correlacionarlo con el momento del ciclo menstrual de la paciente y no darle trascendencia clínica. Diferente sería la situación en una paciente posmenopáusica. Por su parte, los falsos negativos pueden ocurrir en los casos en que el subtipo histológico del cáncer sea bajo, el potencial maligno del tumor sea bajo, como por ejemplo el carcinoma in situ o el tumor borderline. Pero también puede ocurrir un falso negativo en aquella lesión que sea de tamaño menor al poder de detección que tiene el método, que es de 6 a 7 milímetros. Entonces aquellos tumores que son menores a este valor de corte, a este diámetro de corte, pueden pasar desapercibidos por razón de detección espacial. Debemos mencionar también que, por supuesto, existen los cánceres de endometrio, de vulva, de vagina, que, bueno, la frecuencia de dichos cánceres es menor. En general, el PET-CT también se utiliza para, una vez que, bueno, la paciente ya ha sido diagnosticada por otros métodos, para evaluar, para estadificar a la paciente y para las mismas aplicaciones que vamos a ver o que fuimos viendo en el cáncer de... Bueno, hemos llegado al final de la presentación, espero que les haya sido de utilidad y de interés. Agradezco mucho la atención de ustedes y tienen mi página web y mi correo electrónico para contactarse conmigo, no duden en hacerlo. Si tienen consultas, comentarios, inquietudes, bueno, una vez más les agradezco mucho y estoy disponible para comentarios, consultas o dudas. Gracias.